Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre y necesito que sepan que no están solos si han vivido algo similar. Me llamo Diana, tengo 45 años y hasta hace 6 meses creía que tenía la vida resuelta. Una carrera exitosa como directora de operaciones en una empresa de tecnología, un matrimonio que pensaba sólido y la aprobación de una familia que, según yo, me había aceptado desde el primer día. Qué equivocada estaba. Todo comenzó a desmoronarse un martes por la tarde, en la sala de juntas del piso 15. Recuerdo cada detalle de ese momento como si hubiera sido esta mañana. El olor a café recién hecho mezclado con el aroma de los muebles de cuero italiano, la luz del atardecer entrando por los ventanales que daban hacia el centro financiero de la ciudad, el zumbido apenas perceptible del aire acondicionado y las miradas, Dios, las miradas de todos mis compañeros cuando mi suegro, Gabriel Solís, el fundador y CEO de la compañía, se puso de pie y señaló hacia la puerta. Diana, dijo con esa voz grave que siempre había usado para intimidar. Recoge tus cosas. Estás despedida. Efectivo inmediato. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 23 personas en esa sala. 23 pares de ojos clavados en mí. Algunos con sorpresa genuina, otros con esa expresión de «lo sabía», que te hace sentir peor que cualquier insulto directo. Sentí como la sangre se me iba del rostro, como mis manos, que segundos antes sostenían un informe trimestral, comenzaron a temblar de forma incontrolable. Perdón fue lo único que pude articular. Mi voz sonó pequeña, quebrada, irreconocible incluso para mí misma. Gabriel se ajustó el nudo de su corbata italiana, ese gesto que hacía cuando quería demostrar control absoluto sobre una situación. Tenía 68 años, pero se mantenía con la postura rígida de un militar. Su cabello completamente blanco estaba peinado hacia atrás con gomina, y sus ojos grises me miraban con un desprecio que nunca antes había visto dirigido hacia mí. No me hagas repetirlo frente a todos, continuó, su voz elevándose apenas lo suficiente para que cada sílaba resonara contra las paredes de cristal. Has estado filtrando información confidencial a la competencia. Tengo pruebas. No voy a tolerar traidores en mi empresa, ni siquiera si están casados con mi hijo. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Filtrar información? Yo había dedicado 7 años de mi vida a esa empresa. 7 años llegando antes que nadie, saliendo después que todos. 7 años sacrificando fines de semana, vacaciones, tiempo con amigos. Todo para demostrar que merecía estar ahí no por ser la nuera del dueño, sino por mi propio mérito. Eso es, mateys, completamente falso, logré decir poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, pero me negaba a seguir sentada mientras me destruían públicamente. Gabriel, sabes perfectamente que yo jamás haría algo así. He sido leal a esta empresa desde el primer día. Él soltó una risa seca, sin humor alguno. ¿Leal? Como cuando te reuniste 3 veces el mes pasado con ejecutivos de TechVision Solutions, como cuando copiaste archivos confidenciales en tu USB personal. Tengo las grabaciones de seguridad, Diana. Tengo los registros de acceso. No me insultes negándolo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Sí, me había reunido con gente de TechVision, pero eran reuniones de networking profesional, eventos de la industria donde todos los directores de operaciones se encontraban para discutir tendencias del mercado, y los archivos en mi USB. Eran presentaciones que yo misma había creado, material que necesitaba revisar en casa porque las jornadas de oficina no me alcanzaban. Esas reuniones fueron eventos públicos de la industria, expliqué, sintiendo cómo mi voz se quebraba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Y los archivos son míos, presentaciones que yo desarrollé. Puedo explicar cada uno de ellos. Suficiente. Gabriel levantó la mano, cortándome. No voy a permitir que conviertas esta sala en un circo. Seguridad te acompañará a tu oficina.
Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales. Todo lo demás queda aquí, incluyendo tu laptop, tu teléfono corporativo y cualquier documento. Miré alrededor de la mesa, buscando desesperadamente algún rostro amigo, alguien que dijera algo, que me defendiera. Ahí estaba Sergio Beltrán, el director financiero con quien había trabajado en docenas de proyectos. Desvió la mirada. Adrián Valdés, mi colega en operaciones, estudiaba intensamente sus notas como si fueran el documento más fascinante del mundo. Gabriela Varela, de Recursos Humanos, con quien había almorzado cientos de veces, mantenía una expresión neutra, profesional, distante. Nadie dijo nada, ni una sola palabra en mi defensa. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No fue la humillación pública, aunque eso dolía como 1000 agujas clavándose en mi pecho. No fue la injusticia de las acusaciones falsas, aunque eso me hacía hervir la sangre. Fue el silencio cómplice de personas que conocían mi trabajo, que sabían mi ética, que habían sido testigos de mi dedicación y que ahora elegían no ver, no hablar, no existir. Está bien, dije finalmente, mi voz ahora firme a pesar del nudo en mi garganta. Me voy. Pero esto no termina aquí, Gabriel. La verdad siempre sale a la luz. Él sonrió, y esa sonrisa fue lo más cruel que había visto en mi vida. La verdad ya salió, Diana. Por eso estás siendo escoltada fuera de mi edificio. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta como si hubieran estado esperando su señal. Uno de ellos, Gustavo, un hombre mayor que siempre me había saludado con amabilidad cada mañana, ahora me miraba con incomodidad, incapaz de sostenerme la mirada. El otro era nuevo, no lo conocía, y su expresión era completamente impersonal. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Cada paso por ese pasillo interminable, con las oficinas de cristal a ambos lados donde mis colegas fingían estar ocupados pero claramente observaban mi marcha de la vergüenza. Se sentía como caminar hacia el patíbulo. Mi oficina, que había sido mi segundo hogar durante 7 años, de repente se veía extraña, ajena. Los diplomas en la pared, las fotos familiares en el escritorio, la planta que Gabriela Varela me había regalado cuando cumplí 5 años en la empresa y que yo había cuidado religiosamente. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra Diana. 15 minutos. Repitió el guardia nuevo con voz monótona. Saqué una caja de cartón del armario y comencé a meter mis cosas. Las manos me temblaban tanto que dejé caer un portarretratos. El vidrio se quebró y la imagen de mi boda con Gustavo Arias quedó atravesada por una grieta que dividía nuestras caras sonrientes en 2 mitades. ¡Qué metáfora tan perfecta!, pensé con amargura. Gustavo, mi esposo de 12 años, el hijo de Gabriel Solís, el hombre que me había prometido amor eterno, que me había jurado que siempre estaría de mi lado, que me había asegurado que su familia me adoraba tanto como él. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué no había estado en esa reunión? ¿Sabía lo que su padre planeaba hacer? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras metía mecánicamente objetos en la caja. Un suéter que guardaba en el cajón para los días fríos de oficina. Una taza que decía, la mejor directora del mundo, que mi equipo me había regalado el año anterior. Un cuaderno lleno de notas de proyectos que nunca llegaría a completar. Tiempo, anunció el guardia. No había terminado. Aún quedaban cosas en los cajones, archivos personales, recuerdos de 7 años de mi vida profesional. Pero no importaba, nada importaba ya. Me escoltaron hasta el elevador. Las puertas se cerraron y vi mi reflejo en el acero pulido. Una mujer de 45 años con el maquillaje corrido por las lágrimas que finalmente había dejado caer. El cabello despeinado, la blusa arrugada de tanto apretar la caja contra mi pecho. No me reconocí. El viaje en elevador duró una eternidad. 15 pisos que se sentían como 15 años. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, más miradas. La recepcionista, Ángela, con quien había compartido incontables conversaciones matutinas sobre sus hijos, apartó la vista rápidamente.
El equipo de limpieza, que normalmente me saludaba con alegría, de repente encontró algo urgente que limpiar en el otro extremo del vestíbulo. Salí del edificio hacia el sol abrasador de la tarde. El contraste entre el aire acondicionado de la oficina y el calor de afuera me golpeó como una bofetada física. Me quedé ahí parada en la acera, abrazando mi caja de pertenencias, sin saber qué hacer, a dónde ir, cómo procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono personal vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Gustavo. Ya me enteré. Voy en camino a casa. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. 4 palabras que nunca presagian nada bueno. 4 palabras que en ese momento me llenaron de un presentimiento oscuro, pesado, que se instaló en mi estómago como una piedra. Tomé un taxi de regreso a casa, a la casa que Gustavo y yo habíamos comprado juntos hace 8 años. Una hermosa residencia en una zona exclusiva, con jardín amplio y una fuente en el patio que yo había elegido personalmente. Nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde habíamos planeado envejecer juntos, donde habíamos hablado de tener hijos algún día, donde habíamos celebrado cada aniversario, cada logro, cada momento importante de nuestras vidas. El taxi se detuvo frente a la entrada. Pagué con manos temblorosas y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera sacar mis llaves, la puerta se abrió. Gustavo estaba ahí, y la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba sorprendido. No estaba indignado por lo que su padre me había hecho. No estaba preocupado por mí. Estaba aliviado. «Diana», dijo, y había algo en su tono, algo frío y distante que nunca antes había escuchado. «Entra. Tenemos mucho de qué hablar». ¿Has tenido alguna vez ese momento en el que sabes, con cada fibra de tu ser, que tu vida está a punto de cambiar para siempre? Ese instante en el que puedes sentir el peso del destino presionando sobre tus hombros. Ese fue mi momento. Ahí, en el umbral de mi propia casa, sosteniendo una caja de cartón con los restos de mi carrera destruida, mirándolas a los ojos del hombre que había sido mi compañero durante más de una década, supe que lo peor aún estaba por venir. Entré y la puerta se cerró detrás de mí con un clic que sonó definitivo, como el cierre de un capítulo, como el final de una era. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, cuando ambos llegábamos del trabajo, poníamos música, preparábamos algo de beber, nos contábamos sobre nuestro día. Era nuestro ritual, nuestra forma de desconectar del mundo laboral y reconectarnos como pareja. Pero ese día no había música, no había copas de vino esperando, no había calidez. Dejé la caja en el suelo de la entrada y seguí a Gustavo hacia la sala. Él se sentó en el sofá de cuero que habíamos comprado en Italia durante nuestro 5º aniversario, pero no me invitó a sentarme a su lado. En cambio, señaló el sillón individual frente a él, como si fuéramos 2 extraños en una reunión de negocios. Me senté, sintiendo cómo mis piernas finalmente cedían después de horas de tensión. Lo miré. Realmente lo miré, tal vez por primera vez en meses. Gustavo tenía 42 años, 3 menos que yo, aunque siempre había aparentado más edad por su cabello prematuramente canoso y su postura seria. Era alto, de complexión atlética gracias a sus sesiones religiosas en el gimnasio, y tenía los mismos ojos grises de su padre, aunque en él siempre habían parecido más cálidos, más humanos. Hasta ahora. «Gustavo», comencé, mi voz sonando ronca por las lágrimas contenidas. «¿Sabías lo que tu padre iba a hacer? ¿Sabías que me iba a despedir así, frente a todos?» Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que reconocí como su forma de ganar tiempo cuando no quería responder algo directamente. Lo había visto hacer ese mismo movimiento cientos de veces durante nuestro matrimonio, usualmente cuando le preguntaba sobre sus planes con su familia o sobre decisiones importantes que afectaban nuestra vida juntos. No sabía exactamente cuándo, admitió finalmente sin mirarme a los ojos, pero sabía que iba a pasar. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un tren de carga. «¿Qué?», logré susurrar.
aunque parte de mí ya lo sabía. Ya lo había intuido desde el momento en que vi su rostro en la puerta. Diana, mi padre lleva meses investigándote, dijo Gustavo, y ahora sí me miraba. Pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera recitando un guión que había memorizado. Tiene evidencia de que has estado pasando información confidencial a la competencia. Yo vi los reportes, las reuniones, los archivos copiados, todo. Me puse de pie de un salto, la adrenalina finalmente superando el shock. Eso es mentira. Tú sabes que es mentira, Gustavo. Conoces mi ética de trabajo. Sabes que jamás haría algo así. Esas reuniones fueron eventos públicos de networking y los archivos son material que yo misma creé. ¿Cómo puedes estar ahí sentado, creyendo esas acusaciones sin siquiera preguntarme mi versión? Él permaneció sentado, imperturbable. Mi padre no haría algo así sin estar seguro, Diana. Él no arriesgaría la reputación de la empresa ni la nuestra como familia sin tener pruebas sólidas. ¿Pruebas sólidas? Repetí, sintiendo cómo la histeria comenzaba a trepar por mi garganta. ¿Qué pruebas, Gustavo? ¿Videos editados de seguridad? ¿Reportes manipulados? Tu padre me odia, siempre me ha odiado. Y tú lo sabes. Esto no es sobre información filtrada. Esto es sobre él finalmente encontrando una excusa para sacarme de su empresa y de su vida. Mi padre no te odia, dijo Gustavo, pero incluso él no sonaba convencido de sus propias palabras. ¿Ah, no? Me reí, una risa amarga que dolía al salir. Entonces, ¿por qué en 12 años de matrimonio nunca he sido suficiente para él? ¿Por qué cada logro mío en la empresa lo minimizaba? ¿Por qué en cada cena familiar me comparaba con su hija Silvia, recordándome que ella sí había estudiado en las universidades correctas, que ella sí venía de la familia correcta? Gustavo se puso de pie ahora, y por primera vez vi algo de emoción en su rostro. Pero no era la indignación que yo esperaba. No era la defensa de su esposa que yo necesitaba. Era frustración. Frustración conmigo. Siempre tan dramática, Diana, dijo, y esas palabras me cortaron más profundo que cualquier acusación de su padre. Siempre victimizándote, siempre pensando que el mundo está en tu contra. ¿Sabes qué? Tal vez mi padre tenía razón sobre ti desde el principio. El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿Qué acabas de decir? Gustavo se acercó a mí y vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No era enojo, no era dolor, era desprecio, puro y simple desprecio. Mi padre me advirtió cuando empezamos a salir, continuó, su voz ahora más firme, más segura. Me dijo que eras demasiado ambiciosa, que solo estabas conmigo por el apellido Solís, por las conexiones, por el dinero. Yo lo defendí, Diana. Te defendí durante años. Pero tal vez, solo tal vez, él tenía razón. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Cómo puedes decir eso? Yo te amaba, Gustavo. Te amaba antes de saber quién era tu familia. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos éramos estudiantes sin un peso. Construimos nuestra relación antes de que yo siquiera supiera que tu padre era Gabriel Solís. ¿De verdad?, preguntó él arqueando una ceja. ¿O simplemente eres muy buena actriz? Porque mirando hacia atrás, cada decisión que tomaste, cada movimiento que hiciste, todo parece perfectamente calculado para llegar exactamente donde llegaste. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de incredulidad, de dolor tan profundo que no tenía nombre. No puedo creer que estés diciendo esto, susurré. 12 años, Gustavo. 12 años de mi vida. 12 años sacrificando tiempo con mi propia familia para asistir a las cenas interminables de los Solís. 12 años soportando los comentarios pasivo-agresivos de tu madre sobre mi ropa, mi peinado, mis modales. 12 años tratando de ser suficiente para una familia que nunca me aceptó. Y ahora me dices que todo fue calculado, que todo fue una actuación.
Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Gustavo se alejó de mí, caminando hacia el bar que teníamos en la esquina de la sala. Se sirvió un whisky, sin ofrecerme nada, y tomó un largo trago antes de hablar nuevamente. «Mira, Diana», dijo finalmente, su voz ahora más calmada, casi profesional. «No tiene sentido seguir con esto. Claramente esto no está funcionando. Llevamos meses distanciados. Tú lo sabes tanto como yo». «¿Distanciados?», repetí, sintiendo cómo el mundo se inclinaba bajo mis pies. «Gustavo, hemos estado ocupados con el trabajo, pero eso no significa que estemos distanciados. Yo creí que estábamos bien». Él soltó una risa corta, sin humor. «¿Bien?» «Diana, hace 6 meses que no tenemos una conversación real. Hace 4 meses que dormimos en la misma cama, pero podríamos estar en planetas diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos conectamos, que hablamos de algo más que logística diaria?» Sus palabras me golpearon porque, en el fondo, tenían algo de verdad. Habíamos estado distantes, pero yo había asumido que era temporal, que era el estrés del trabajo, que era una fase que todas las parejas atraviesan. Nunca imaginé que para él significaba el fin. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La podía ver en sus ojos, en su postura, en la forma en que sostenía ese vaso de whisky como si fuera un escudo entre nosotros. «Creo que deberíamos separarnos», dijo, y lo dijo tan casualmente, tan fríamente, como si estuviera sugiriendo cambiar de restaurante para la cena. «Es lo mejor para ambos. Tú puedes seguir con tu vida, yo puedo seguir con la mía y podemos evitar más drama innecesario». «¿Drama innecesario?». Mi voz subió una octava. «Tu padre me despidió injustamente, me humilló públicamente y tú me estás pidiendo el divorcio. ¿Y yo soy la dramática?». «Diana, baja la voz», dijo Gustavo, mirando hacia las ventanas como si le preocupara que los vecinos pudieran escuchar. Siempre tan preocupado por las apariencias, por lo que dirían, por mantener la fachada perfecta de la familia Solís. «No voy a bajar la voz», grité, y se sintió bien. Se sintió liberador. «Voy a gritar todo lo que quiera en mi casa. La casa que yo también pagué, en la que yo también invertí, que yo también convertí en un hogar». «Técnicamente», dijo Gustavo, y el tono que usó me hizo saber que lo que venía sería devastador. «La casa está a mi nombre. El pago inicial vino de mi fondo fiduciario. Tú contribuiste con los pagos mensuales, sí, pero legalmente, esta es mi propiedad». Me quedé sin palabras, literalmente sin palabras. En todos nuestros años juntos, nunca habíamos hablado de tu casa o mi casa. Era nuestra casa, era nuestro hogar. Pero ahora, en cuestión de horas, todo lo que había construido, todo lo que había creído real, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. «No puedo creer que estés haciendo esto», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. «No puedo creer que estés del lado de tu padre, que me estés abandonando cuando más te necesito». Gustavo terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «No estoy abandonándote, Diana. Estoy siendo realista. Esto no funciona. Probablemente nunca funcionó realmente, y es momento de que ambos lo aceptemos». «¿Nunca funcionó?», repetí, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. «¿Qué pasa con nuestra boda? Con todas las promesas que nos hicimos, con los planes que teníamos. ¿Nada de eso significó algo para ti?». «Significó algo en su momento», dijo él encogiéndose de hombros. «Pero las personas cambian, Diana. Las situaciones cambian. Y ahora, con todo este escándalo en la empresa, con las acusaciones contra ti, simplemente no puedo seguir asociado contigo. Tengo mi reputación que proteger, mi posición en la empresa, mi futuro». «Tu reputación», repetí lentamente, dejando que las palabras se asentaran. «Tu posición, tu futuro. Todo es sobre ti, ¿verdad, Gustavo? Siempre lo fue. Yo solo era un accesorio conveniente mientras servía para tus propósitos». «No seas ridícula»,
dijo él, pero no lo negó. No dijo, eso no es cierto, o tú significabas todo para mí. Solo me llamó ridícula y siguió adelante. Mira, te voy a dar 2 semanas para que encuentres un lugar y saques tus cosas. Creo que es tiempo suficiente y más que generoso, dadas las circunstancias. ¿Generoso? Me reí, una risa histérica que no podía controlar. ¿2 semanas para desarmar una vida de 12 años es generoso? Después de que tu padre me despidió sin causa justa, sin liquidación, sin nada, ¿me estás dando 2 semanas para salir de mi propia casa? ¿Eso es generoso para ti? Es más de lo que legalmente tengo que darte, respondió él, y ahí estaba, la verdadera cara de Gustavo Solís. No el hombre encantador que me había cortejado en la universidad. No el esposo atento que me traía café en la cama los domingos. No el compañero que me había prometido amor eterno. Sino el hijo de Gabriel Solís, criado en privilegio y arrogancia, incapaz de ver más allá de sus propios intereses. Vete al infierno, Gustavo, dije, mi voz ahora fría, controlada. Vete al infierno tú y toda tu familia. Ya me voy, respondió él, recogiendo su saco del vestidement, respaldo del sofá. Voy a quedarme en el departamento del centro por unos días. Cuando regrese espero que hayas comenzado a empacar. Mi abogado te contactará con los papeles del divorcio. Y así, sin más, sin una disculpa, sin un atisbo de remordimiento, Gustavo salió de la sala, cruzó el pasillo y salió por la puerta principal. Escuché el sonido de su auto arrancando, alejándose, llevándose con él los últimos vestigios de la vida que yo había conocido. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, rodeada de muebles que habíamos elegido juntos, de fotografías que documentaban una felicidad que ahora parecía completamente falsa, de recuerdos que se sentían como mentiras. El silencio de la casa era ensordecedor. Mis piernas finalmente cedieron y caí de rodillas sobre la alfombra persa que habíamos comprado en Marruecos durante nuestra luna de miel. Recordaba ese viaje con tanta claridad. Gustavo, negociando con el vendedor, mientras yo me reía de su español con acento árabe. Los dos explorando los zocos de Marrakech, perdidos pero felices. Las noches en nuestro riad, planeando nuestro futuro, soñando con todo lo que construiríamos juntos. Todo mentiras, todo ilusiones, todo polvo. Lloré. Lloré como no había llorado desde que era niña. Lloré por la carrera que había perdido, por el matrimonio que se había desmoronado, por la familia que nunca me había aceptado realmente. Lloré por la Diana que había sido esa mañana, ingenua y confiada, creyendo que tenía su vida bajo control. Lloré por todos los años desperdiciados tratando de ser suficiente para gente que nunca me valoraría. No sé cuánto tiempo pasé ahí, en el suelo, llorando hasta que no quedaron más lágrimas. El sol se había puesto completamente y la sala estaba sumida en sombras. Mi teléfono había vibrado docenas de veces, pero no tenía energía para revisarlo. No tenía energía para nada. Eventualmente me arrastré hasta el sofá y me acurruqué ahí, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía hostil, ajena. Cada objeto me recordaba lo que había perdido. Cada rincón guardaba memorias que ahora dolían en lugar de consolar. Fue entonces, en la oscuridad total de esa noche, cuando algo dentro de mí cambió. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más duro, más filoso. Rabia, rabia pura y ardiente. Gabriel Solís me había destruido públicamente basándose en mentiras. Mi esposo me había abandonado sin siquiera escuchar mi versión. Mis colegas me habían dejado caer sin una palabra de defensa. Todos habían asumido mi culpabilidad sin cuestionamiento, sin investigación, sin darme el beneficio de la duda. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que era inocente. Y más importante aún, yo sabía que Gabriel Solís no haría algo así sin un motivo más profundo. Esto no era sobre información filtrada o traición corporativa. Esto era personal. Esto era calculado. Esto era un plan para destruirme.
y necesitaba saber por qué. Me levanté del sofá con renovada determinación. Encendí las luces de la sala y finalmente revisé mi teléfono. Había mensajes de números desconocidos, probablemente periodistas queriendo la historia de la traidora corporativa. Había un mensaje de mi madre preguntando cómo estaba, sin saber aún lo que había pasado. Y había un mensaje de un número que no reconocí inmediatamente. Diana, soy Sergio Beltrán. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame cuando puedas. No por este número. Usa el personal que te voy a enviar. Es importante. Sergio, el director financiero que había desviado la mirada durante mi humillación pública. ¿Por qué querría hablar conmigo ahora? ¿Qué podría ser tan urgente? Mi instinto me decía que desconfiara, que todos en esa empresa eran cómplices de Gabriel. Pero algo en el tono de su mensaje, en la urgencia implícita, me hizo dudar. Segundos después llegó otro mensaje con un número diferente. Lo guardé y después de debatir conmigo misma por varios minutos, decidí llamar. ¿Qué más podía perder en este punto? El teléfono sonó 3 veces antes de que Sergio contestara. Diana, dijo, su voz baja, casi susurrante. Gracias por llamar. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo después de lo que pasó hoy, pero necesito verte. Hay cosas que necesitas saber sobre lo que realmente está pasando. ¿Qué cosas?, pregunté, mi voz cargada de escepticismo. ¿Por qué debería confiar en ti, Sergio? ¿Estuviste ahí? ¿Viste lo que Gabriel me hizo y no dijiste nada? Lo sé, respondió él, y pude escuchar genuino remordimiento en su voz. Y me odio por eso. Pero si hubiera dicho algo en ese momento, Gabriel me habría despedido también y entonces no podría ayudarte ahora. Diana, lo que Gabriel te hizo no fue solo cruel, fue ilegal. Y no fuiste la primera. Esas últimas palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir con que no fui la primera? No puedo hablar de esto por teléfono, dijo Sergio rápidamente. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Hay un café en la calle Morelos, la esquina del arte se llama. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, respondí. Era un pequeño café a unas cuadras de la oficina, un lugar discreto donde los empleados raramente iban. Perfecto. Mañana a las 10 de la mañana. Y Diana hizo una pausa. No le digas a nadie que vamos a reunirnos, especialmente no a Gustavo ni a nadie de la familia Solís. Esto es más grande de lo que imaginas. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas, dejándome con más interrogantes que respuestas. ¿Más grande de lo que imaginaba? ¿No fui la primera? ¿Qué diablos estaba pasando realmente? Esa noche no dormí. Me quedé despierta, dando vueltas en la cama que había compartido con Gustavo durante años, ahora fría y vacía. Mi mente no paraba de dar vueltas, conectando puntos, recordando detalles que en su momento no me habían parecido importantes. Recordé a Valeria, una ejecutiva de ventas que había sido despedida abruptamente hace 2 años. En ese momento Gabriel había dicho que era por bajo rendimiento, pero Valeria había sido una de las mejores vendedoras de la empresa. Recordé cómo ella había tratado de contactarme después de su despido, pero yo, ocupada y confiando en la versión oficial, nunca le había devuelto las llamadas. Recordé hasta Arturo, el antiguo director de tecnología, despedido hace 3 años por supuestamente instalar software no autorizado. Él también había intentado hablar conmigo, advertirme de algo, pero yo había estado demasiado enfocada en demostrar mi lealtad a la empresa como para escuchar. ¿Cuántos más había? ¿Cuántas personas habían sido destruidas por Gabriel Solís mientras el resto de nosotros mirábamos hacia otro lado, agradecidos de que no fuéramos nosotros los que estábamos en la línea de fuego? La culpa se mezcló con la rabia en mi pecho. Había sido cómplice de mi propio destino al no cuestionar, al no investigar, al confiar ciegamente en un sistema que ahora me había escupido sin piedad. Cuando el sol comenzó a salir, me levanté y me preparé para el día. Me duché, me vestí con cuidado, me maquillé para ocultar las ojeras y los ojos hinchados de tanto llorar. Si iba a reunirme con Sergio,
Si iba a comenzar a desentrañar esta madeja de mentiras y traiciones, necesitaba verme fuerte, necesitaba sentirme en control. A las 9:30 de la mañana, salí de la casa con mi bolso y las llaves del auto. El vecindario se veía igual que siempre, tranquilo y próspero, con jardineros trabajando en los céspedes perfectamente cuidados y amas de casa saliendo en sus autos de lujo para sus clases de yoga o sus almuerzos benéficos. Nada había cambiado en el exterior, pero mi mundo interno había sido completamente devastado. El café La Esquina del Arte era exactamente como lo recordaba, pequeño, acogedor, con paredes cubiertas de arte local y el aroma de café recién molido llenando el aire. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada y pedí un café americano que sabía que no podría tomar. Mi estómago estaba hecho un nudo de ansiedad. Sergio llegó exactamente a las 10. Se veía diferente fuera del ambiente corporativo, sin el traje de 3 piezas y la corbata perfectamente anudada, vestido en jeans y una camisa casual. Parecía más humano, más accesible, pero también se veía cansado, con ojeras profundas y una tensión en los hombros que reconocí porque yo misma la llevaba. Se sentó frente a mí sin pedir nada, mirando nerviosamente hacia la puerta cada pocos segundos. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Dijiste que había cosas que necesitaba saber». Respondí directamente, sin preámbulos. «Que no fui la primera. Explícame qué significa eso». Sergio suspiró profundamente y se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «Diana, Gabriel Solís ha estado haciendo esto durante años. Identifica a empleados talentosos, especialmente aquellos que no tienen conexiones familiares con él, los pone en posiciones de responsabilidad y luego, cuando han generado suficiente valor para la empresa, los destruye con acusaciones falsas». «¿Por qué?», pregunté, aunque parte de mí ya estaba comenzando a entender. «¿Por qué haría algo así?». «Poder», respondió Sergio simplemente. «Control. Y en algunos casos, venganza. Pero en tu caso específicamente, Diana, hay algo más, algo que tiene que ver con Gerardo». «¿Gerardo?», repetí confundida. «¿Quién es Gerardo?». Sergio me miró con sorpresa. «¿Gustavo nunca te habló de su hermano mayor?». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Qué hermano mayor?». «Gustavo es hijo único. Siempre me dijo que era hijo único». «No», dijo Sergio, negando con la cabeza. «Gustavo tenía un hermano mayor, Gerardo. Murió hace 15 años en un accidente automovilístico. Pero antes de morir, Gerardo estaba casado, con una mujer que, según dicen todos los que la conocieron, se parecía mucho a ti. El mundo comenzó a girar a mi alrededor». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que Gabriel nunca superó la muerte de su hijo mayor. Gerardo era su favorito, el heredero designado, el hijo perfecto. Y cuando murió, algo en Gabriel se rompió. Su esposa, la mujer con la que Gerardo estaba casado, desapareció poco después del funeral. Nadie sabe qué pasó con ella, pero hay rumores. Rumores oscuros sobre cómo Gabriel la culpó por la muerte de su hijo, sobre cómo la destruyó sistemáticamente hasta que no tuvo más opción que huir. ¿Y tú crees que...?». No pude terminar la frase. «Creo que cuando Gustavo te trajo a casa por primera vez, Gabriel vio a esa mujer», dijo Sergio. «Creo que todo esto, la forma en que te trató durante años, la forma en que finalmente te destruyó, es su forma retorcida de castigar a alguien que ya no está. Estás pagando por los pecados de otra persona, Diana». Las piezas comenzaron a encajar. Los comentarios constantes de Gabriel sobre mi apariencia, siempre comparándome con alguien que nunca nombraba. La forma en que me miraba a veces, con un odio tan puro que me hacía temblar. Las referencias crípticas a errores del pasado que nunca entendí. Todo tenía sentido ahora de la manera más retorcida posible. «¿Por qué Gustavo nunca me dijo nada?», pregunté, mi voz quebrándose. «¿Por qué nunca mencionó a su hermano, a su cuñada?». «Porque Gustavo es un cobarde», respondió Sergio con amargura.
porque siempre ha vivido bajo la sombra de su hermano muerto, tratando desesperadamente de ganarse la aprobación de su padre. Y si eso significaba sacrificarte a ti, bueno, ese era un precio que estaba dispuesto a pagar. Sentí náuseas. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira. Mi matrimonio, mi carrera, mi lugar en esa familia. Había sido un peón en un juego retorcido de dolor y venganza, que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Hay más, continuó Sergio, sacando un sobre de su mochila. He estado recopilando evidencia durante meses. Documentos que muestran cómo Gabriela ha manipulado los registros de seguridad, cómo ha fabricado evidencia contra ti y contra otros empleados en el pasado. Tengo testimonios de personas que él destruyó, correos electrónicos que prueban que todo fue planeado con anticipación. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás ayudando? Porque yo también tuve un hermano, dijo Sergio, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Trabajaba en la empresa hace 5 años. Gabriel lo destruyó con acusaciones falsas de acoso sexual. Mi hermano era gay, Diana, felizmente casado con su esposo, sin ningún interés en las mujeres que Gabriel afirmaba que había acosado. Pero nadie le creyó. Perdió su trabajo, su reputación, su vida. Se suicidó 6 meses después. Dios mío, susurré sintiendo el peso de su dolor. He estado esperando el momento correcto para actuar, continuó Sergio, recopilando evidencia, esperando que Gabriel cometiera un error lo suficientemente grande. Y lo que te hizo ayer, Diana, esa fue su arrogancia finalmente superando su cautela. Te despidió públicamente sin seguir ningún protocolo legal, sin documentación adecuada. Te destruyó frente a testigos. Y eso es algo que podemos usar. ¿Cómo? Pregunté, mi mente ya comenzando a trabajar, a planear, a ver posibilidades donde antes solo había desesperación. Con un abogado laboralista bueno, puedes demandar por despido injustificado, explicó Sergio. Pero más importante aún, con la evidencia que tengo, podemos exponer todo el patrón de comportamiento de Gabriel. No solo lo que te hizo a ti, sino lo que les ha hecho a docenas de empleados durante años. Podemos destruir su reputación, su empresa, todo lo que él valora. ¿Y tú qué ganas con esto?, pregunté, necesitando entender sus motivaciones. Justicia para mi hermano, respondió simplemente. Y tal vez, solo tal vez, evitar que Gabriel le haga esto a alguien más. Miré el sobre en mis manos, sintiendo su peso, entendiendo que contenía no solo mi salvación, sino potencialmente la ruina de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Necesito un abogado, dije finalmente. Uno bueno, uno que no tenga miedo de enfrentarse a Gabriel Solís. Conozco a alguien, dijo Sergio, sacando una tarjeta de presentación. Clara Ibáñez. Es la mejor abogada laboralista de la ciudad. Despiadada, brillante y tiene un historial de ganar casos contra corporaciones poderosas. También, agregó con una pequeña sonrisa, odia a Gabriel Solís. Él intentó destruir su carrera hace años cuando ella era pasante. No funcionó y ella ha estado esperando su oportunidad para devolverle el golpe. Tomé la tarjeta, leyendo el nombre grabado en letras doradas. Clara Ibáñez, abogada laboralista. Una dirección en el distrito financiero y un número de teléfono. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?, le pregunté a Sergio, necesitando escuchar la respuesta de alguien que había estado donde yo estaba ahora. Exactamente lo que estás a punto de hacer, respondió él. Luchar, porque la alternativa es dejar que Gabriel gane. Dejar que tu historia termine con tu humillación y destrucción. Y ni tú ni yo merecemos eso. Ni mi hermano lo mereció. Ni ninguna de las otras víctimas de Gabriel lo mereció. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, 2 sobrevivientes de la crueldad de un hombre poderoso, unidos por nuestro dolor y nuestra determinación de buscar justicia. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Sergio finalmente. «Adrián Valdés, de Operaciones, también quiere hablar contigo.
él tiene información sobre cómo Gabriel manipuló los Mace-Donitzer, registros de seguridad para fabricar la evidencia contra ti. Y Gabriela Varela, de Recursos Humanos. Ella está dispuesta a testificar que Gabriel la obligó a falsificar documentos relacionados con tu evaluación de desempeño. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué todos están dispuestos a hablar ahora? Porque lo que Gabriel te hizo ayer fue demasiado lejos, incluso para sus estándares, explicó Sergio. Fue tan flagrante, tan público, tan obviamente injusto que incluso las personas que habían estado dispuestas a mirar hacia otro lado ya no pueden ignorarlo. Y porque tú, Diana, tienes algo que las víctimas anteriores no tenían. ¿Qué? Estuviste casada con su hijo, conoces los secretos de la familia, tienes acceso a información que nadie más tiene. Y eso te hace peligrosa para Gabriel de una manera que él no anticipó. Tenía razón. En 12 años de matrimonio, había escuchado conversaciones, había visto documentos, había estado presente en cenas familiares donde se discutían asuntos confidenciales. Nunca había prestado mucha atención porque confiaba en Gustavo, porque me sentía parte de la familia. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, todos esos recuerdos tomaban un nuevo significado. Voy a necesitar tiempo para procesar todo esto, dije, guardando el sobre en mi bolso. Y voy a necesitar llamar a esta abogada. Hazlo hoy, urgió Sergio. Cuanto más tiempo pase, más oportunidad tiene Gabriel de cubrir sus huellas. Ya debe estar trabajando en controlar el daño, en asegurarse de que su versión de los eventos sea la única que la gente escuche. Nos despedimos en la puerta del café. Sergio se fue en una dirección, mirando constantemente por encima del hombro como si temiera ser seguido. Yo me fui en la otra, con el sobre de evidencia apretado contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Que, en cierto sentido, lo era. Era mi oportunidad de redención, de justicia, de venganza. Conduje de regreso a la casa, pero esta vez no sentí el peso de la desesperación que había sentido el día anterior. En su lugar, había una determinación fría y calculada. Gabriel Solís había cometido un error al subestimarme. Había asumido que yo me desmoronaría, que aceptaría mi destino en silencio, que desaparecería como todas sus víctimas anteriores. Pero yo no era como las demás. Yo tenía recursos, tenía información y ahora tenía aliados. Y más importante aún, tenía nada que perder. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a Clara Ibáñez. Su secretaria contestó después del segundo timbre. Oficina de Clara Ibáñez. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Diana, dije, mi voz firme. Sergio Beltrán me dio el número de la abogada Ibáñez. Necesito representación legal para un caso de despido injustificado contra Gabriel Solís y su empresa. Hubo una pausa del otro lado de la línea y luego, un momento, por favor. La espera fue breve. Una voz de mujer, fuerte y segura, tomó la línea. Diana, soy Clara Ibáñez. Sergio me llamó esta mañana y me contó sobre su situación. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde a las 3? Sí, respondí sin dudar. Perfecto. Traiga todo lo que tenga. Contratos, correos electrónicos, cualquier documentación relacionada con su empleo y su despido. Y Diana. Su voz se suavizó ligeramente. Sé que esto es difícil, pero necesito que sepa que Gabriel Solís no es invencible. Tiene enemigos, tiene secretos y tiene un historial de comportamiento que podemos exponer. ¿Está preparada para una batalla larga y difícil? Más que preparada, respondí. Estoy lista para la guerra. Clara se rió. Un sonido que era mitad admiración, mitad anticipación. Entonces nos vamos a llevar muy bien. ¿La veo a las 3? Colgué y miré alrededor de la sala. La casa que había compartido con Gustavo, que había considerado mi hogar, ahora se sentía como un campo de batalla. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía era evidencia de una vida que había sido construida sobre mentiras y manipulación. Pero ya no era una víctima pasiva. Ya no era la mujer que había sido humillada en esa sala de juntas. Era una guerrera y estaba lista para luchar. Pasé las siguientes horas reuniendo documentación, contratos de empleo,
evaluaciones de desempeño, correos electrónicos, todo lo que pudiera ser relevante para mi caso. También comencé a hacer una lista de todos los eventos familiares a los que había asistido, todas las conversaciones que había escuchado, todos los secretos que conocía sobre la familia Solís. Si Gabriel quería guerra, iba a tener guerra, y yo iba a asegurarme de que cuando todo terminara, él lamentaría el día en que decidió destruirme. A las 2:30, salí hacia la oficina de Clara Ibáñez con una caja llena de documentos y una determinación de hierro. El edificio donde estaba su oficina era impresionante, todo vidrio y acero, ubicado en el corazón del distrito financiero. Su oficina estaba en el piso 20, con vistas panorámicas de la ciudad. Clara Ibáñez era exactamente como la había imaginado. Una mujer de unos 50 años, cabello negro corto perfectamente peinado, traje sastre impecable y ojos que parecían capaces de ver directamente a través de cualquier mentira. Me recibió con un apretón de manos firme y me guió hacia su oficina privada. «Siéntese, Diana», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Cuénteme todo, desde el principio, sin omitir ningún detalle». Y eso hice. Durante las siguientes 2 horas, le conté todo. Mi historia con Gustavo, mi carrera en la empresa, mi relación con Gabriel y la familia Solís, el despido público, la conversación con Gustavo, mi reunión con Sergio y todo lo que había descubierto sobre el hermano muerto y el patrón de comportamiento de Gabriel. Clara escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose cada vez más seria a medida que mi historia avanzaba. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de admiración y determinación. «Diana», dijo finalmente, «lo que Gabriel Solís le hizo no solo fue cruel, fue ilegal en múltiples niveles. Despido sin causa justa, difamación, posible acoso laboral. Y si podemos probar que fabricó evidencia contra usted, eso es fraude. Tenemos un caso sólido». «¿Pero?», pregunté, porque podía escuchar el pero implícito en su tono. «Pero Gabriel Solís es un hombre extremadamente poderoso con recursos prácticamente ilimitados. Va a contratar al mejor equipo legal que el dinero pueda comprar. Va a intentar intimidarnos, va a intentar desacreditarnos, va a hacer todo lo posible para asegurarse de que esto nunca llegue a un tribunal. Y si llega, va a ser una batalla larga, pública y devastadora. No me importa», dije sin dudar. «Quiero justicia. Quiero que pague por lo que me hizo, por lo que les hizo a todos los demás». Clara sonrió, y era una sonrisa feroz, casi depredadora. «Entonces vamos a darle la pelea de su vida. Pero necesito que entienda algo, Diana. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Su vida privada va a ser examinada públicamente. Van a atacar su carácter, su reputación, todo. ¿Está segura de que está lista para eso?». Pensé en mi hermano muerto de Sergio, en todas las otras víctimas de Gabriel que habían sido silenciadas por el miedo. Pensé en la mujer que había sido la esposa de Gerardo, desaparecida y probablemente destruida. Pensé en todas las futuras víctimas que Gabriel crearía si nadie lo detenía. «Estoy segura», dije con firmeza. «Hagamos esto». «Perfecto». Clara abrió su laptop y comenzó a tipear. «Vamos a comenzar presentando una demanda por despido injustificado. Simultáneamente voy a contactar a las otras personas que Sergio mencionó, Adrián y Gabriela, para obtener sus testimonios. También voy a contratar a un investigador privado para que documente todo el patrón de comportamiento de Gabriel». «¿Cuánto tiempo tomará todo esto?», pregunté. «Meses, posiblemente años», respondió Clara honestamente. «Los casos laborales contra corporaciones grandes son notorios por alargarse, pero vamos a presionar para un acuerdo rápido. Una vez que Gabriel vea que tenemos evidencia sólida y testigos dispuestos a hablar, va a querer resolver esto fuera de los tribunales para evitar la publicidad negativa. No quiero un acuerdo», dije, sorprendiéndome a mí misma con la vehemencia de mi voz. «Quiero que esto sea público. Quiero que todos sepan lo que él hizo». Clara me miró con aprobación.
Entonces vamos a hacer exactamente eso. Pero Diana, necesito que esté preparada para el contraataque. Gabriel Bamouto va a venir por usted con todo lo que tiene. Va a intentar pintarla como una empleada descontenta, como una esposa vengativa, como una mentirosa buscando un pago. Va a ser brutal. Que venga, dije, sintiendo una calma extraña asentarse sobre mí. Ya no tengo nada que perder. Él ya me quitó todo. No todo, corrigió Clara. Aún tiene su verdad, su integridad, y ahora tiene un equipo dispuesto a luchar por usted. Eso es más de lo que Gabriel espera. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategia, revisando documentos y planeando nuestros próximos pasos. Para cuando salí de su oficina, ya oscurecía, pero me sentía más ligera de lo que me había sentido en días. Tenía un plan, tenía aliados, tenía una oportunidad. Conduje de regreso a casa, pero esta vez no me sentí abrumada por la tristeza. En su lugar había una determinación fría y calculada. Gabriel Solís había desatado una tormenta que no podía controlar. Cuando llegué a casa, encontré una nota de Gustavo pegada en la puerta del refrigerador. Pasé a recoger algunas cosas. Recuerda, 2 semanas. Mi abogado te contactará pronto. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Gustavo y su plazo de 2 semanas podían irse al infierno. No iba a ser intimidada, no iba a ser apresurada y definitivamente no iba a hacer las cosas según su cronograma. Esa noche, por primera vez desde el despido, pude dormir. No fue un sueño profundo ni reparador, pero fue sueño. Y cuando desperté a la mañana siguiente lo hice con un propósito renovado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Clara presentó la demanda por despido injustificado y la reacción fue inmediata. Los medios de comunicación se enteraron de que la nuera de Gabriel Solís estaba demandando a su empresa y de repente me encontré en el centro de un escándalo mediático. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Reporteros acampaban frente a mi casa. Cada movimiento que hacía era fotografiado, analizado, discutido en las noticias y en las redes sociales. La narrativa que Gabriel intentaba impulsar era predecible. Yo era una empleada descontenta que había sido justamente despedida por traición corporativa y que ahora buscaba venganza a través de los tribunales. Sus abogados emitieron comunicados pintándome como una mujer inestable, vengativa, que estaba abusando del sistema legal para atacar a su ex-suegro. Pero Clara había anticipado esto. Organizó una conferencia de prensa donde presentamos no solo mi caso, sino también información sobre otras víctimas de Gabriel. Sergio apareció públicamente contando la historia de su hermano. Adrián y Gabriela también dieron testimonios, describiendo cómo habían sido presionados para fabricar evidencia contra mí. La marea comenzó a cambiar. Las redes sociales se llenaron de personas compartiendo sus propias historias de abuso laboral. Antiguos empleados de la empresa de Gabriel comenzaron a salir de las sombras, contando sus experiencias. Lo que había comenzado como mi batalla personal se estaba convirtiendo en un movimiento más grande. Gabriel respondió como Clara había predicho, con fuerza brutal. Su equipo legal presentó contrademandas por difamación. Intentaron obtener órdenes de restricción. Presionaron a los medios para que dejaran de cubrir la historia. Pero era demasiado tarde. La caja de Pandora había sido abierta y no había forma de volver a cerrarla. 3 semanas después de mi despido, recibí una llamada inesperada. Era Silvia, la hija de Gabriel y hermana de Gustavo. Nunca habíamos sido cercanas. Ella siempre me había tratado con la misma condescendencia que su padre, pero su voz en el teléfono sonaba diferente ahora. Sonaba asustada. Diana, dijo sin preámbulos, necesito hablar contigo. Es sobre mi padre. Hay cosas que necesitas saber, cosas que incluso Gustavo no sabe. ¿Por qué me llamarías a mí? Pregunté con escepticismo. Tú nunca me has soportado. ¿Porque lo que mi padre te hizo estuvo mal? Respondió ella, su voz quebrándose. Y porque si no hablo ahora voy a ser cómplice de algo mucho peor. ¿Podemos reunirnos? Después de consultarlo con Clara, accedí a reunirme con Silvia en un lugar público.
Nos encontramos en un parque, lejos de miradas curiosas, en un banco bajo un árbol grande que proporcionaba sombra del sol de mediodía. Silvia se veía diferente de la última vez que la había visto, más delgada, con ojeras profundas y una tensión en su postura que hablaba de noches sin dormir. Se sentó a mi lado sin mirarme directamente. «Gracias por venir», dijo finalmente. «Dijiste que había cosas que necesitaba saber», respondí, yendo directo al grano. No tenía tiempo ni energía para cortesías vacías. Silvia respiró profundamente. «¿Sergio te contó sobre Gerardo?» «Tu hermano mayor», confirmé, «y sobre su esposa». «Su nombre era Natalia», dijo Silvia, y fue la primera vez que alguien de la familia Solís mencionaba ese nombre en mi presencia. Natalia Fuentes era hermosa, inteligente, y Gerardo la amaba más que a nada en el mundo. Pero mi padre la odiaba desde el momento en que la conoció. ¿Por qué? Porque ella no era de nuestra clase social, explicó Silvia con amargura. Porque ella había crecido pobre, porque había trabajado para pagar su educación, porque era todo lo que mi padre despreciaba. Una mujer que no necesitaba su dinero o su aprobación, y Gerardo, siendo el rebelde que era, la amaba precisamente por esas razones. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. «El accidente no fue un accidente», dijo Silvia, y sus palabras cayeron como bombas. «Mi padre manipuló el auto de Gerardo. Contrató a alguien para sabotear los frenos. Quería asustar a Gerardo. Quería que tuviera un accidente menor que lo hiciera reconsiderar su relación con Natalia. Pero algo salió mal. El accidente fue peor de lo planeado. Gerardo murió. Me quedé sin aliento». «¿Estás diciendo que tu padre mató a su propio hijo?» «No intencionalmente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Silvia. «Pero sí, sus acciones causaron la muerte de Gerardo». Y cuando Natalia comenzó a hacer preguntas, cuando empezó a sospechar que el accidente no había sido natural, mi padre la destruyó. Usó sus conexiones para hacerle perder su trabajo, para arruinar su reputación, para asegurarse de que nadie le creyera. Eventualmente ella desapareció. Algunos dicen que se suicidó, otros que huyó del país. Nadie sabe con certeza. «¿Y tú lo sabías todo este tiempo?», pregunté, sintiendo una mezcla de horror y rabia. «Lo sospechaba», admitió Silvia, «pero no tenía pruebas y era más fácil no hacer preguntas, no cuestionar. Pero cuando vi lo que te hizo, cuando vi que estaba repitiendo el mismo patrón con otra mujer que se parecía a Natalia, no pude seguir callada». «¿Gustavo sabe algo de esto?». «No». Silvia negó con la cabeza. «Gustavo tenía 16 años cuando Gerardo murió. Mi padre le dijo que fue un accidente, que Gerardo había estado bebiendo. Gustavo idolatró a Gerardo, y la culpa de su muerte, la creencia de que su hermano había sido irresponsable, lo ha perseguido toda su vida. Es parte de por qué siempre ha sido tan desesperado por complacer a nuestro padre, por ser el hijo perfecto que Gerardo supuestamente no fue». Todo comenzaba a tener sentido ahora. La dinámica familiar disfuncional, la necesidad de Gustavo de aprobación constante, la crueldad de Gabriel hacia cualquier mujer que le recordara a Natalia. Era un ciclo de trauma y abuso que había estado perpetuándose durante 15 años. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté. «¿Por qué necesitas esta información para tu caso?», respondió Silvia. «Porque si puedes probar que mi padre tiene un patrón de comportamiento destructivo que se remonta a años, que ha estado abusando de su poder sistemáticamente, entonces tienes una oportunidad real de ganar». «¿Y por qué?». Su voz se quebró. «¿Por qué necesito que alguien finalmente detenga a mi padre antes de que destruya a alguien más?». «¿Estás dispuesta a testificar?», pregunté. «¿A contar todo esto públicamente?». Silvia vaciló y pude ver el miedo en sus ojos. «Si lo hago, mi padre me desheredará. Me cortará completamente de la familia, de la empresa, de todo. Perderé mi estilo de vida, mis conexiones, todo lo que he conocido. Pero ganarás algo mucho más valioso», dije suavemente. «Tu alma, tu integridad».
La capacidad de mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto. Ella me miró, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues siendo tan fuerte después de todo lo que te hizo? Porque no tengo otra opción, respondí honestamente. Porque si me rindo ahora, Gabriel gana. Y no puedo, no voy a dejar que eso pase. Silvia asintió lentamente. Está bien, voy a testificar. Voy a contar todo lo que sé. Pero necesito protección. Necesito garantías de que mi padre no podrá vengarse de mí legalmente. Clara puede ayudarte con eso, le aseguré. Ella es la mejor. Nos quedamos sentadas en ese banco por un rato más, dos mujeres que habían sido dañadas por el mismo hombre, unidas ahora por un propósito común. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Silvia me abrazó, un gesto que me sorprendió. Lo siento, susurró. Siento no haber sido mejor contigo. Siento haber sido parte del problema. Ahora estás siendo parte de la solución. Respondí, eso es lo que importa. El testimonio de Silvia cambió todo. Con su información, Clara pudo construir un caso mucho más sólido, uno que mostraba no solo mi despido injustificado, sino un patrón de comportamiento abusivo que se extendía por más de una década. Contratamos a un investigador privado que comenzó a rastrear lo que había pasado con Natalia Fuentes, y lo que descubrió fue aún más perturbador de lo que habíamos imaginado. Natalia no había desaparecido voluntariamente. Gabriel había usado sus conexiones para hacerla internar en una institución psiquiátrica privada, alegando que estaba teniendo un colapso mental después de la muerte de su esposo. La había mantenido ahí durante 6 meses, drogada y aislada, hasta que finalmente logró escapar con la ayuda de una enfermera compasiva. Después de eso, había huido a otro país, cambiando su nombre y su identidad, viviendo con el miedo constante de que Gabriel la encontrara. Pero ahora, 15 años después, cuando se enteró de mi caso a través de las noticias, Natalia decidió regresar. Decidió finalmente contar su historia. Decidió finalmente buscar justicia para el hombre que había amado y para ella misma. Su testimonio fue devastador. En una conferencia de prensa que se transmitió en vivo, Natalia contó su historia con una claridad y una fuerza que dejó a todos sin aliento. Habló de cómo Gabriel había saboteado su matrimonio desde el principio, de cómo había manipulado a Gerardo, de cómo había orquestado el accidente que mató a su esposo y de cómo había intentado destruirla cuando ella comenzó a hacer preguntas. La reacción fue inmediata y explosiva. Las acciones de la empresa de Gabriel cayeron en picada. Socios comerciales comenzaron a distanciarse. Clientes cancelaron contratos. La junta directiva exigió su renuncia. Gabriel intentó contraatacar, alegando que Natalia estaba mentalmente inestable, que todo era una conspiración para destruirlo. Pero era demasiado tarde. Demasiadas voces, demasiadas víctimas, demasiada evidencia. Su imperio estaba colapsando a su alrededor. Fue entonces cuando Gustavo finalmente me contactó. No a través de su abogado, no a través de mensajes fríos y distantes, sino en persona. Apareció en la puerta de la casa una noche, luciendo destrozado, envejecido 10 años en cuestión de semanas. Diana, dijo cuando abrí la puerta, por favor, necesito hablar contigo. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte, la parte que había amado a este hombre durante 12 años, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Nos quedamos de pie en la entrada, dos extraños que alguna vez habían sido todo el uno para el otro. ¿Qué quieres, Gustavo?, pregunté, mi voz cansada. Quiero disculparme, dijo, y pude ver lágrimas en sus ojos, por todo, por no defenderte, por no creer en ti, por dejar que mi padre te destruyera. Yo no sabía, Diana. No sabía nada sobre Gerardo, sobre Natalia, sobre lo que mi padre era realmente capaz de hacer. Pero no me preguntaste, respondí. Cuando tu padre me acusó, cuando me despidió públicamente, no me preguntaste mi versión. Asumiste que era culpable.
Después de 12 años juntos, después de todo lo que habíamos construido, me condenaste sin siquiera escucharme. Lo sé, susurró, y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Pero Diana, por favor, necesito que sepas que te amé, te amo. Y si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedes, dije simplemente. No puedes retroceder el tiempo, Gustavo. No puedes deshacer lo que hiciste, las palabras que dijiste, el dolor que causaste. Y honestamente, incluso si pudieras, no estoy segura de que lo harías. Porque cuando llegó el momento de elegir, cuando tuviste que decidir entre tu familia y yo, elegiste tu familia. Y esa elección dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. Mi padre me manipuló, argumentó Gustavo. Me mostró evidencia falsa, me convenció de que eras culpable. Tú le creíste, lo interrumpí. Esa es la diferencia, Gustavo. Él te mostró mentiras y tú las aceptaste como verdad, porque era más fácil que cuestionar, que investigar, que defenderme. Y eso es algo que nunca voy a poder perdonar. Gustavo se derrumbó entonces, cayendo de rodillas en el suelo de la entrada, sollozando. Por favor, Diana, por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser mejor, puedo ser el esposo que merecías desde el principio. Lo miré, este hombre que había sido mi compañero durante más de una década, ahora destrozado a mis pies, y sentí nada. No rabia, no tristeza, no amor, solo una especie de vacío distante. Levántate, Gustavo, dije finalmente. Levántate y vete. Nuestro matrimonio terminó el día que elegiste creer las mentiras de tu padre sobre mí. No hay vuelta atrás de eso. Diana, vete, repetí más firmemente esta vez. Y no vuelvas. Tu abogado puede contactar al mío sobre los procedimientos del divorcio, pero tú y yo no tenemos nada más que decirnos. Gustavo se levantó lentamente, su rostro una máscara de dolor. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Para que lo sepas, dijo sin voltear, he renunciado a la empresa. No puedo seguir siendo parte de lo que mi padre construyó, no después de saber la verdad. Y voy a testificar en tu favor en el juicio. Voy a contar todo lo que sé. Eso no cambia nada entre nosotros, dije, pero es lo correcto. Por una vez en tu vida, Gustavo, estás haciendo lo correcto. Él asintió y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé ahí parada por un largo momento, procesando lo que acababa de pasar. Parte de mí había esperado sentir algo, tristeza tal vez, o satisfacción por su dolor, pero solo sentía alivio de que finalmente había terminado, de que podía cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. El juicio comenzó 3 meses después. Fue exactamente tan brutal como Clara había predicho. Los abogados de Gabriel intentaron desacreditarme de todas las formas posibles. Presentaron evidencia de cada error que había cometido en mi carrera, cada decisión cuestionable, cada momento de debilidad. Intentaron pintarme como una mujer inestable, vengativa, obsesionada con destruir a la familia que la había acogido. Pero nosotros teníamos algo más poderoso, la verdad. Y testigo tras testigo, víctima tras víctima, esa verdad emergió. Sergio habló de su hermano. Adrián y Gabriela describieron cómo habían sido presionados para fabricar evidencia. Silvia contó la historia de Gerardo y cómo su padre había manipulado a la familia durante años. Natalia relató su pesadilla de 15 años, huyendo de un hombre que había matado a su esposo y tratado de destruirla a ella. Y Gustavo, en un testimonio que dejó a la sala en silencio absoluto, describió cómo había sido criado en una familia disfuncional, manipulado y controlado por un padre que valoraba el poder sobre todo lo demás. El juicio duró 6 semanas. 6 semanas de testimonios desgarradores, de evidencia devastadora, de secretos finalmente expuestos a la luz. Y cuando finalmente terminó, cuando el jurado se retiró a deliberar, me sentí extrañamente en paz. No importaba cuál fuera el veredicto. Ya había ganado. Había recuperado mi voz.
mi dignidad, mi verdad. Había expuesto a Gabriel Solís por lo que realmente era, un hombre cruel y manipulador que había usado su poder para destruir vidas durante décadas. Y aunque el sistema legal pudiera o no responsabilizarlo completamente, el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado su sentencia. El jurado deliberó durante 3 días de espera angustiosa, de especulación mediática, de mensajes de apoyo de personas de todo el país que habían seguido el caso. Y cuando finalmente regresaron con su veredicto, cuando la jueza leyó culpable en cada uno de los cargos contra Gabriel Solís y su empresa, sentí como si un peso gigantesco se levantara de mis hombros. No fue solo una victoria legal, fue una validación, fue justicia, fue el reconocimiento de que lo que me había pasado importaba, que mi dolor era real, que mi lucha había valido la pena. La compensación económica fue sustancial, suficiente para asegurar mi futuro financiero, pero más importante que el dinero fue el precedente que el caso estableció. Las leyes laborales se fortalecieron, las protecciones para denunciantes se expandieron, y docenas de otras víctimas de abuso laboral encontraron el coraje para contar sus propias historias, sabiendo que ahora serían escuchadas. Gabriel Solís fue removido de su empresa. Enfrentó cargos criminales por fraude y manipulación de evidencia. Su imperio se desmoronó, su reputación quedó en ruinas, su legado para siempre manchado por sus crímenes. Y aunque parte de mí sentía satisfacción por su caída, otra parte simplemente sentía tristeza por todo el dolor innecesario que había causado, por todas las vidas que había destruido en su búsqueda de poder y control. 6 meses después del veredicto, me encontré sentada en un café con Natalia, Sergio, Silvia y varios otros sobrevivientes de Gabriel. Nos habíamos convertido en una especie de familia improvisada, unidos por nuestro trauma compartido, pero también por nuestra resiliencia compartida. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Natalia, esta mujer que había sufrido tanto, pero que había encontrado la fuerza para regresar y buscar justicia. Libre, respondí honestamente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sergio. Voy a comenzar mi propia empresa de consultoría, dije sonriendo. Voy a ayudar a otras compañías a crear ambientes de trabajo saludables, a implementar protecciones contra el abuso laboral. Voy a asegurarme de que lo que nos pasó a nosotros no le pase a otros. Eso es perfecto, dijo Silvia tomando mi mano. Y sabes que tienes mi apoyo completo. De hecho, me gustaría ser tu socia en esto, si estás dispuesta a tenerme. La miré. Esta mujer que había sido mi cuñada, que había sido parte del problema, pero que había encontrado el coraje para convertirse en parte de la solución. Me encantaría, dije sinceramente. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Mientras nos sentábamos ahí compartiendo historias y planes para el futuro, me di cuenta de que mi historia no era solo sobre pérdida y traición. También era sobre resiliencia, sobre encontrar fuerza en los lugares más oscuros, sobre convertir el dolor en propósito. Había perdido mi matrimonio, mi carrera, mi lugar en una familia que nunca realmente me había aceptado, pero había ganado algo mucho más valioso: mi verdad, mi voz, mi dignidad, y había ayudado a crear un cambio real, un cambio que protegería a innumerables personas en el futuro. Esa noche, cuando regresé a mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor que era completamente mío, me senté en el balcón con una taza de té y miré las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en el viaje que había hecho desde esa sala de juntas, donde había sido humillada públicamente hasta este momento de paz y propósito. Gabriel Solís había intentado destruirme. Había usado todo su poder, toda su influencia, todos sus recursos para borrarme de la existencia. Pero no solo había sobrevivido, había prosperado. Había tomado su intento de aniquilación
y lo había convertido en mi catalizador para el cambio. Y mientras me sentaba ahí, sintiendo la brisa nocturna en mi rostro, supe con certeza absoluta que había hecho lo correcto. Luchar había sido difícil, doloroso, a veces casi imposible, pero había valido cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque al final la verdad había prevalecido, la justicia había sido servida, y yo, Diana, a mis 45 años, había descubierto que era mucho más fuerte de lo que nunca había imaginado. Mi historia no terminó en esa sala de juntas. No terminó con mi despido injustificado o con el colapso de mi matrimonio. Mi historia apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo era quien escribía el guión. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí todo, excepto lo más importante, mi dignidad, mi verdad y mi capacidad de luchar por lo que es correcto. Y si hay algo que quiero que todos recuerden de esto, es que nunca, nunca permitan que nadie les quite su voz. No importa cuán poderosos sean, no importa cuánto miedo intenten infundir, tu verdad importa, tu historia importa, tú importas. Y a veces, la venganza final no es sobre destruir a quien te lastimó, es sobre reconstruirte a ti mismo, más fuerte, más sabio, más completo que nunca. Es sobre tomar tu dolor y convertirlo en propósito. Es sobre negarte a ser una víctima y elegir en cambio ser un sobreviviente, un luchador, un agente de cambio. Esa es mi venganza final. Y créeme, es la mejor venganza de todas.